Bien, vamos a comenzar la revisión de la sesión que teníamos programada para hoy. Este PPT que te estoy dejando aquí en el aula es un complemento a la clase virtual que tuvimos hoy día o que vamos a tener, y también es un complemento a la lectura que tú estás haciendo. Las claves de esta segunda sesión en términos de lo que le hemos dedicado al libro, pero la primera en términos cierto virtuales, es que nosotros estamos trabajando fundamentalmente en lo que es la construcción de una teoría curricular. Y lo que vamos a hacer hoy día, si tú te fijas, está marcado en un óvalo, es la discusión sobre la naturaleza del currículo. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cómo finalmente este instrumento ordena a la escuela de múltiples formas que ya las vamos a poder estudiar en profundidad. La lectura que yo he asignado es una lectura en la cual Stephen Kemmings plantea dos naturalezas o dos lógicas de entender el currículum. Esto ya lo habíamos visto en un video anterior. Una era la naturaleza de carácter teórico o técnico y la otra era la naturaleza de carácter práctica. En este caso, a diferencia de los videos anteriores, lo que yo he querido mostrarte aquí es una gráfica y algunos ejemplos tomados del texto que nos van a permitir profundizar mejor en esta discusión que es la que está planteándonos Keynes. Lo primero que se plantea en el texto, ¿cierto?, es esta dualidad entre la mirada teórica que ha permeado el currículum versus una mirada práctica, y para eso, ¿cierto?, Keynes toma los postulados o las teorías de Schwab, quien señala que la naturaleza teórica fue predominante en los años 60 a nivel cierto del mundo occidental. No nos vamos a meter en la explicación de por qué esto ocurre, pero tiene mucho que ver con el desarrollo de las ciencias concomitantes a la educación. Lo siguiente es que a partir de las palabras de Schwab, Kemi nos plantea que en esta década, ¿cierto? Al menos en esta década y en las circundantes, el currículum está súper dominado por las teorías que están tomadas de otras ciencias. De hecho, él habla de la psicología, de la filosofía, de la sociología, porque pareciera que la discusión es que no hay realmente unas ciencias de la educación. Por lo tanto, esta se tiene que valer, ¿cierto?, de otras ciencias que la nutren de miradas acerca de cómo se tiene que implementar el currículo. Y en este sentido hay un pensamiento de base. Pareciera que basta con aplicar determinadas teorías para alcanzar los objetivos educativos. Al menos esa es la premisa, ¿cierto?, de esta oleada de teorías provenientes de otras ciencias que van a impregnar el acto educativo. Y esto trae, ¿cierto?, una consecuencia colateral, que es que las decisiones pedagógicas se van tomando fuera de la escuela. Y eso también, ¿cierto?, tiene un efecto en el rol del docente. El rol del docente ya no va a ser el que piensa y diseña, sino fundamentalmente el que aplica. Y de hecho, por eso se habla en el texto de que el maestro o la profesora se vuelven en un rol técnico. Y además, hay aquí un aspecto súper relevante. Schwab señala que la educación no puede domesticarse tan fácilmente en relación con la teoría. Por lo tanto, van a seguir emergiendo problemas prácticos y que tienen que ver fundamentalmente con discusiones valóricas y discusiones y reflexiones que se van dando en el aula, que no pueden estar sometidas ciegamente a los efectos de una teoría. Por lo tanto, estas teorías, ¿cierto?, que van a impregnar el currículo en esta lógica teórica, a menudo también entraban en conflicto unas con otras. Por ejemplo, diferentes teorías psicológicas. Ustedes que han estado en sus cursos de psicología del aprendizaje u otros nombres, pero en el fondo es la psicología de cómo el sujeto aprende, habrán visto que hay superposición de teorías, por ejemplo, del conductismo con el cognitivismo y luego con el constructivismo, y a veces son teorías que tienen marcos de referencia súper opuestos, pero que no obstante se encuentran, ¿cierto?, en el aula.
Por lo tanto, lo que hace Kemis es seguir tomando los postulados de Schwab, quien hace una defensa de la naturaleza práctica del currículum, que necesariamente, ¿cierto?, entronca con una tradición más antigua y aún viva del pensamiento de lo que es la acción educativa, y que involucra traer al aula ciertas disquisiciones morales y valóricas que no podrían sino darse en la práctica educativa. Y allí pone un ejemplo bien interesante, que no sé si lo leíste, que era el ejemplo, ¿cierto?, de los científicos que desarrollan la bomba atómica o de los equipos que trabajan, ¿cierto?, en el desarrollo de estas tecnologías. Y la discusión es, ¿la ciencia puede estar ajena también a estas discusiones valóricas, así como el aula puede estarlo? Y pareciera que la respuesta es que no. Entonces se hace una defensa de la práctica. ¿Qué es lo que dice Schwab? Que los educadores necesitan ser instruidos, ¿cierto?, en las artes de la práctica. Es decir, sopesar, resolver, deliberar sobre los problemas y los valores, ¿cierto?, y alcanzar juicios prudentemente fundamentados a partir de las disciplinas que estamos enseñando y que conforman el currículo escolar. Ahí está el ejemplo, no voy a volver sobre él, pero sí volver a señalar cómo hay una necesidad de que ante ciertas problemáticas los sujetos adoptemos posturas políticas y también axiológicas. Por lo tanto, ¿cierto? Dicho lo anterior, la idea aquí es que lo que va a plantear Kemis es que pareciera que hay una necesidad de desarrollar lo que él llama una metateoría curricular, es decir, una teoría curricular para estudiar el currículum. Ya de ahí viene el concepto de metateoría. Por lo tanto, lo primero que va a hacer para poder establecer si existe, si podemos formular una propuesta curricular que se estudie a sí misma, ¿cierto? Lo que va a hacer es estudiar distintas teorías sobre el currículum, ver distintas concepciones y trabajar algunas definiciones de base de lo que es currículum. Y ahí aparecen algunas primeras definiciones, el currículum como un intento de comunicar los principios esenciales de una propuesta educativa. Y entonces hay una sugerencia que hace el autor, que es que para que nos podamos meter en esta lógica de establecer esta metateoría curricular o estudiar lo que es currículum, pareciera que tenemos que darle una mirada a los métodos de enseñanza. Y toma el trabajo de Brody, quien ya había hecho, ¿cierto?, una clasificación de los métodos de enseñanza, que tú la vas a leer en el texto, y donde dice, por ejemplo, para los sofistas, cuál era, ¿cierto?, el corazón de la formación de una persona, y va avanzando, ¿cierto?, con distintas corrientes de pensamiento educativo que van a estar fundamentadas en una y otra mirada sobre el ser humano. Por lo tanto, hay una primera pregunta sobre qué es currículum y pareciera que, según el texto, no podemos responder esta pregunta sin revisar los métodos de enseñanza. Y pareciera ser que el consenso es que al menos currículum suma dos conceptos. Es tanto una disciplina, esto es decir, que se estudia matemática, filosofía, psicología, lengua, ¿cierto? Pero también es una forma de ordenar cómo se aprenden ciertos conceptos. ¿Ya? Cuando nosotros vayamos al currículum escolar de la asignatura, ¿cierto?, que tú te estás preparando para enseñar, te vas a dar cuenta que hay un orden, hay una progresión curricular que también corresponde, ¿cierto?, a esta mirada doble que estamos revisando. Por lo tanto, ¿cierto?, esta es una imagen que no está tomada del texto, ¿cierto?, pero que sirve para graficar. Pareciera que currículum es todo lo potencialmente posible de enseñar. Y eso, ¿cierto?, nos implica que nosotros podemos tener asociado el concepto de currículum a un curso o grado, ¿cierto?, primero básico, primero medio, tercero medio, que podemos tener, ¿cierto?, incluido también en este concepto la selección de qué se enseña y qué no, que es un tema que lo vamos a discutir más adelante, y también el método, cómo se enseña. Por lo tanto, ¿cierto?, esta imagen te pido que la veas después con detención. Lo que va a hacer el currículum es ofrecer unidades ordenadas de contenido que tienen un comienzo y un final,
que tienen desarrollo entre esos límites y que imponen, como dice la diapositiva, una norma para la escolarización. Por lo tanto, el planteamiento de Kemis es que sí, efectivamente, nosotros tenemos que mirar el currículum como un instrumento de regulación, ¿ya? Que también regula la variedad de alumnos, es decir, de qué edad hasta qué edad van a estar, ¿cierto?, en un nivel o grado, cuáles van a ser las condiciones para que un niño, una niña, un adolescente avance, ¿cierto?, de un determinado estadio de formación a otro. Lo mismo ocurre en la universidad con las currículas de formación universitaria. Hay que haber pasado un determinado curso para poder tomar el siguiente, ¿cierto?, que es lo que define el avance curricular. Y ustedes saben que hay asignaturas que no, que son asignaturas que imponen una restricción para seguir avanzando. Por lo tanto, regulan el cómo se avanza, ¿cierto?, a través de los distintos estadios del conocimiento. Por eso ahí está la imagen, ¿cierto?, de los peldaños por los cuales uno va subiendo, escalando. También regulan los métodos pedagógicos. Bien, aquí hay algunas ideas relevantes que te pido que podamos discutir y avanzar en la lectura.